Hola chicos y chicas de YouTube, bienvenidos a un nuevo video en este bello canal. Yo les dije que se venían cosas muy buenas para este 2024 y es así. Abrí este canal porque tenía ganas de hablar con ustedes sobre una de mis cosas favoritas, que es lo paranormal. Así que antes de comenzar con el video, les quiero explicar qué es este canal. En este canal vamos a hablar de lo paranormal, casos, creepypastas, incluso si ustedes me llegan a dejar sus experiencias paranormales, yo las voy a leer y las documentaré aquí. Así que nada, los videos para este canal se van a subir en la semana, pueden ser de entre 2 a 3, también porque tengo que subir videos al canal principal, Eric Said G. Pero pues nada, antes de comenzar no olviden dar like, suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando suba un nuevo video. No olvides suscribirte a mi canal principal, que también te lo voy a dejar en la descripción. Y bienvenidos y bienvenidas a Relatos de la Oscuridad. Some vacationers' idea of recreation means relaxation, pure and simple. Taking in the quiet moments and admiring nature at her best. There is such a corner of the world. Actually, it's an island in the middle of Bay Lake, transformed into a beautiful zoological garden. Discovery Island is a recreation of a tropical rainforest. Many species whose numbers are actually increasing here, in one of the world's largest walk-through aviaries. Another species in the family way is the beautiful American flamingo. These characters and several other bird, mammal, and reptile species thrive and prosper on Discovery Island. Algunos de ustedes pueden haber oído que la corporación Disney es responsable de al menos un verdadero pueblo fantasma. Disney construyó el complejo de la Isla del Tesoro, en el Barkers Bay en las Bahamas. No comenzó como un pueblo fantasma, los cruceros de Disney de hecho paraban en el complejo y dejaban turistas ahí para que se relajaran a todo lujo. Esto es un hecho, búscalo tú mismo. Disney gastó $30 millones para posteriormente abandonarlo. Disney culpó a las aguas someras, demasiado como para que sus barcos pudieran operar de forma segura. Incluso se culpó a los trabajadores, diciendo que porque eran de las Bahamas eran demasiado perezosos para trabajar en un horario regular. Ahí es donde termina la verdad de su relato. No fue a causa de la arena, y obviamente que no se debía a que los extranjeros son perezosos. Ambas eran excusas convenientes. Yo sinceramente dudo que esas razones fueran las genuinas. ¿Por qué dudo tanto del informe oficial? Debido al Palacio de Mowgli. Disney comenzó la construcción del Palacio de Mowgli a finales de los años 1990. El concepto era un complejo con temática de selva, con claro un gigante palacio en el centro de todo el asunto. Si no estás familiarizado con el personaje de Mowgli, te ayudará a recordar la historia del libro de la selva. Si no lo has visto en ningún otro lado, quizás la conozcas por uno de los dibujos animados de Disney de décadas pasadas. La construcción se completó, el complejo de hecho tuvo huéspedes. Las comunidades de los alrededores se inundaron del tráfico y las molestias habituales asociadas con la influencia de turistas, perdidos y furiosos. Posteriormente Disney lo cerró. Después leí un artículo sobre alguien que había explorado el complejo de la Isla del Tesoro y publicó un blog entero sobre todas las locuras que había encontrado ahí. Cosas que habían sido simplemente abandonadas, cosas destrozadas, pintarrajeadas, probablemente arruinadas por los ex empleados descontentos por haber perdido sus empleos. Demonios, los residentes locales de toda esta área probablemente habían querido participar en la destrucción del lugar. La gente ahí se sentía tan enfadada por la Isla del Tesoro como la gente de Emerald Isle por el Palacio de Mowgli. Además, había rumores de que Disney había
liberado a los animales de su acuario en las aguas locales cuando cerraron, incluyendo tiburones. ¿Quién no querría dar unos golpes a la mercancía después de eso? Bueno, a lo que voy es que este blog sobre la isla del tesoro me hizo pensar. A pesar de que habían pasado muchos años desde su cierre, me figuré que sería genial hacer algo de exploración urbana. En el palacio de Mowgli, tomar algunas fotografías, escribir sobre mi experiencia y probablemente ver si había algo que podía llevarme a casa como recuerdo. No voy a decir que no perdí en tiempo en dirigirme ahí, porque sinceramente me tomó un año después de haber encontrado el artículo sobre la isla del tesoro. Todo lo que tenía para guiarme era un viejísimo mapa que había recibido por correo en los años 90. Era un artículo promocional enviado a personas que habían estado recientemente en Disney World. Y supongo que como yo lo había visitado a fines de los 80, eso era algo reciente. Y realmente nunca fue mi intención quedarme con el mapa. Había sido guardado junto con mis libros y cómics de la infancia. Solo lo recordé ya cuando mi investigación llevaba meses. Y aún entonces me tomó unas semanas más localizar el cesto donde mis padres lo habían metido. Pero sí encontré el lugar. Los residentes locales no ayudaron, pues la mayoría eran inmigrantes que se habían mudado a la playa en los últimos años, o residentes antiguos quienes solo se burlaron de mí y me hicieron gestos groseros apenas pronunciaba. El mapa me llevó por un pasillo exterior excesivamente largo con una exuberante vegetación, plantas tropicales fuera de control que había invadido el área, se mezclaban con flora nativa, que de hecho era propia del lugar y que habían intentado reconquistar la tierra. Estaba asombrado cuando llegué a las puertas frontales del complejo, tremendas, monolíticas, puertas de madera, las cuales parecían haber sido cortadas de secuoyas gigantes. La puerta había sido agujereada en varios puntos por pájaros carpinteros y carcomida en la base por insectos roedores. Colgando en la puerta había una lámina de metal, un pedazo de chatarra con letras garabateadas en negro. Claramente era obra de algún residente o un ex empleado que había querido hacer una pequeña protesta. Las puertas estaban abiertas, lo suficiente como para atravesarlas a pie, pero no conduciendo, por lo que habiendo tomado mi cámara digital y el mapa, cuya cara posterior mostraba un esquema del complejo, me puse en camino. Los jardines interiores del lugar estaban tan desbordados de vegetación como la entrada. Había palmeras descuidadas y andrajosas entre montones de sus propios cocos. Similarmente se erguían bananos por sobre sus propios desechos apestosos infestados de bichos. Había una especie de enfrentamiento entre el orden y el caos, habiendo filas cuidadosamente plantadas de flores, pero mezcladas con repulsivas hierbas altas y hongos apestosos y ennegrecidos. Todo lo que quedaba de la estructura al aire libre era madera rota, podrida y varios pedazos carbonizados de material no identificable. Lo que probablemente había sido un puesto de información o un bar al aire libre era una mera pila de escombros surtida hecha añicos por vandalismo y devastado por el clima. Lo más interesante en los jardines era una estatua de Balú, el oso amigable del libro de la selva, que se situaba en una especie de patio enfrente del edificio principal. Estaba congelado, dando un saludo jovial hacia nadie, mirando el espacio vacío con una sonrisa tonta y dientuda, con franjas extensas de su pelaje, cubiertas de mierda de pájaro y enredaderas que rodeaban su plataforma. Me acerqué al edificio principal, el palacio, solo para encontrar su parte exterior cubierta de grafiti, donde la pintura original no se había descascarado. La entrada no solo estaba abierta, las puertas habían sido removidas de sus bisagras y robadas. Sobre las puertas o las fauces abiertas que habían quedado en su lugar, alguien había pintado otra vez abandonado por Disney. Me gustaría poder hablar sobre las cosas impresionantes que vi dentro del palacio: estatuas olvidadas, cajas registradoras abandonadas, una desarrollada sociedad secreta de vagabundos sin hogar. Pero no. El interior del edificio estaba tan vacío, tan desnudo, que creo que de hecho la gente había robado hasta el moho de las paredes. Todo lo que era demasiado grande para ser robado: mostradores, escritorios gigantescos, árboles falsos. Todo estaba desparramado en medio de esta caja de resonancia vacía, que amplificaba cada uno de mis pasos. Ya habiendo vuelto a la puerta principal del palacio, pensé que no había encontrado nada que valiera la pena y que había ido en vano. Al mirar al exterior por la entrada vi algo interesante. En el patio, que al parecer había pasado por alto, algo que me daría por lo menos una cosa que podría obtener de todo ese trabajo, aunque solo fuese una fotografía. Había una estatua muy realista de una pitón, de tal 25 metros de largo, enroscada en sí misma y tomando el sol. Sobre un pedestal justo en el centro del área, era casi la hora de la puesta del sol, por lo que la luz daba sobre el objeto de manera perfecta para una fotografía. Me acerqué a la pitón y tomé una foto. Luego me puse de puntillas y tomé otra. Me acerqué aún más para capturar el detalle de su rostro.
Lentamente, con indiferencia, la pitón levantó la cabeza, me miró directamente a los ojos y giró y se deslizó fuera del pedestal, a través de la hierba y hacia los árboles. Ella y sus 25 metros. Su cabeza desapareció en el bosque incluso antes de que su culo hubiera dejado el solarium. Disney había liberado a todos sus animales exóticos en los jardines. Ahí mismo, en mi plano, estaba la casa de los reptiles. Yo debería de haber sabido. Había leído acerca de los tiburones de la isla del tesoro y debería haber sabido que habían hecho esto. Yo estaba estupefacto, completamente atónico. Mi boca debió de haber estado abierta durante un largo rato antes de que yo regresara a la tierra y la cerrara. Parpadeé un par de veces y retrocedí de donde la serpiente había estado. De nuevo hacia el palacio, busqué un lugar para sentarme, ya que mis piernas se sentían como si fueran de gelatina. A esta altura, por supuesto, no había lugar para sentarse, a menos de que hubiera querido apoyarme en los pies rotos, alfombras de hojas muertas o subirme a un escritorio de cuestionable fiabilidad. Yo había visto unas escaleras cerca del vestíbulo del palacio y decidí ir a sentarme ahí hasta que me sintiera mejor. Las escaleras estaban lo suficientemente alejadas del frente del edificio, por lo que estaba relativamente limpia, salvo por una sorprendente acumulación de polvo. Arranqué un trozo de metal de la pared pintado nuevamente con la leyenda de a la cual ya me había acostumbrado. Coloqué el trozo en la escalera y me senté sobre él, al menos mantenerme algo limpio. La escalera se dirigía hacia abajo, por debajo del nivel del suelo, usando el flash de la cámara como una especie de linterna improvisada. Vi que los escalones terminaban en una puerta de malla metálica, con un candado, un letrero en la puerta, un verdadero letrero. Decía, solo personajes, gracias. Esto me animó un poco, por dos razones. Uno, una área exclusiva para personajes, sin duda habría tenido cosas interesantes en el pasado. Dos, el candado todavía estaba en su lugar. Nadie había ido ahí abajo, ni los vándalos ni los saqueadores, nadie. Este era el único lugar que realmente podía explorar y en el que tal vez encontraría algo que fotografiar o robar descaradamente. Yo había llegado al palacio básicamente con la idea de que estaría bien tomar lo que quisiera porque ya sabes, abandonado. No tomó mucho esfuerzo violentar el candado. Bueno, en realidad no fue así. Lo que no tomó mucho esfuerzo fue violentar la placa de metal a la que el candado estaba enganchado. El tiempo y el deterioro habían hecho que casi todo el trabajo por mí, y pude doblar la placa metálica lo suficiente como para sacar los tornillos de la pared, algo que aparentemente a nadie más se le había ocurrido o no había podido hacerlo entonces. Finalmente llegó una puerta de rayas negras y amarillas con la palabra Preparación de Personajes 1. La puerta no se abría al principio. Asumí que ahí probablemente donde se guardaban los disfraces. Sin duda quería una fotografía de ese desastre retorcido y apestoso. Por más que lo intentara desde varios ángulos y con varios trucos, la puerta no se movía. Por lo menos hasta que me di por vencido y comencé a alejarme. Fue entonces cuando se oyó un leve chasquido y la puerta se abrió lentamente con un chirrillo. La habitación era exactamente como la había imaginado. Varios disfraces de Disney colgaban de las paredes, completamente ensamblados como extraños cadáveres de caricaturas colgando de orcas invisibles. Había todo un estante de taparrabos y ropa nativa en perchas en el fondo, lo que me pareció extraño y lo cual quería fotografiar de inmediato. Era un disfraz de Mickey Mouse en el centro de la habitación. A diferencia de otros disfraces, este estaba tendido de espaldas en el centro del piso, como una víctima de un asesinato. La piel del disfraz estaba podrida y parte de ella se había caído, dejando así zonas peladas. Lo que era aún más extraño, sin embargo, era el color del disfraz. Era como un negativo fotográfico del verdadero Mickey Mouse. Negro donde debía ser blanco y blanco donde debería ser negro. Su overol, normalmente rojo, era azul celeste. Se veía tan desagradable que decidí no fotografiar esa cosa hasta el final. Tomé una fotografía de los trajes colgados en las paredes, algunos ascendentes, ángulos descendentes de costado para mostrar toda una fila de rostros de caricatura congelados y putridos, algunos con los ojos de plástico faltantes. Entonces decidí mostrar una escena, simplemente una de las desaliñadas cabezas de los personajes sobre el piso resbaladizo y sucio. Cogí la cabeza del disfraz del Pato Donald y la separé cuidadosamente para que ésta no se deshiciera en mis manos. Mientras miraba la cara de ojos enormes de la cabeza putrefacta, un sonido estrepitoso me hizo saltar del susto. Miré hacia mis pies y allí entre mis zapatos había un cráneo humano. Había caído de la cabeza del personaje y se había hecho pedazos a mis pies. Solo quedaba el rostro vacío y la mandíbula inferior mirándome. Dejé caer la cabeza del pato inmediato, como te imaginarás, y moví hacia la puerta. Parándome en el umbral, miré hacia atrás hacia el cráneo en el suelo. Así fue cuando Mickey, el negativo fotográfico, el Mickey opuesto en medio del piso, comenzó a levantarse. Primero sentándose, luego poniéndose de pie. El disfraz de Mickey Mouse, o quien quiera que estaba dentro de él, se quedó en el centro de la habitación. Su rostro falso mirándome fijamente mientras yo balbuceaba.
no una y otra vez. Con las manos temblorosas, el corazón latiéndome violentamente y las piernas que nuevamente se sentían como de gelatina, me las arreglé para levantar la cámara y apuntarla a la criatura. En ese momento me examinaba silenciosamente. La pantalla de la cámara digital mostraba solo píxeles muertos en la forma de la cosa. Era una perfecta silueta del disfraz de Mickey. Al moverse la cámara en mis inestables manos, los píxeles se extendían por la pantalla, estropeándola, por donde se movía el contorno de Mickey. «Oye», dijo en voz baja, pervertida pero perfectamente lograda voz de Mickey Mouse. «¿Quieres ver cómo me quito la cabeza?». Empezó a tirar su propia cabeza con sus torpes dedos enguantados alrededor de su cuello con movimientos impacientes, arañando similares a los de un hombre herido, tratando de zafarse de las fauces de un depredador. Al hundirse sus dedos en el cuello, tanta sangre espesa, grumosa y amarillenta. Me di vuelta al oír un escalofriante desgarro de tela y carne. Solo me importaba largarme de ahí, pues encima del umbral de la habitación vi el último mensaje arañado en el metal con hueso o uñas. Abandonado por Dios. Nunca saqué las fotos de la cámara, nunca escribí la entrada del blog sobre el tema. Después de salir corriendo del lugar, salvando mi cordura y probablemente mi vida, supe por qué Disney no querría que nadie supiera de este lugar. No querían que nadie como yo entrara, no querían que nada como eso saliera. Hasta aquí el video de hoy, chicos. Sé que fue algo largo, algo de gameplays, pero espero que les haya gustado mucho. No sé qué decir, es que se cansa un poquito la voz. Pero nada, espero que les haya gustado mucho este video. Si es así, no olviden dar like, suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando suba un nuevo video. Y para que suba más videos en este canal, suscríbanse y también suscríbanse a mi canal personal, Eric Said G, mi canal personal, mi canal principal, que se los voy a dejar en la descripción. Pero pues nada, nos vemos a la próxima. Buenas noches. Bye.